Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al podcast Brújula Nutricional, donde hoy acompañamos a reconectar tu cuerpo y tu mente a través de la alimentación y los buenos hábitos. Somos dos nutricionistas y amigas, la Gigi y la Dani, que les queremos ayudar en este camino de comer sano, saludable, el autocuidado y el bienestar. Exacto, Gigi. Hoy vamos a hablar sobre algo que transforma ya y tiene mucho sentido de poder comer consciente. Sí, no solo consciente, comer con libertad, despejar un poquito la mente y no ponerle categorías a los alimentos, comer sin culpa y obviamente disfrutarlo, comer con placer. Exacto. Vamos entonces a nuestro tercer capítulo ya, y vamos avanzando. Y comenzando como siempre con el mito de la semana, que nos encanta derribar los mitos. Y en esta oportunidad nos preguntaron lo siguiente: ¿comer consciente es lo mismo que comer lento? No. No, comer consciente no es cronometrar, ya no es cronometrar la cantidad de que mastico. La verdad que no está muy relacionado con eso, porque finalmente el comer consciente es comer con atención. ¿Ya? Es estar atento al acto de comer, de ingerir los alimentos, qué es lo que estamos sintiendo mientras nos estamos alimentando. Claro, a veces, no sé si te ha pasado, pero uno se come un sándwich en 5 minutos, 10 minutos y estáis súper consciente porque tenías hambre, pero a veces te demora en un plato 2 horas y tu mente está en Marte. Está ahí pensando, meditando, como que se te fue. Gigi vuelve, Dani vuelve. Es muy distinto, obviamente, a estar consciente realmente de los alimentos que no estamos consumiendo. Darse finalmente el tiempo de comer y evitar los distractores que nos están ahí afectando quizás en este acto de comer y, como dices tú, irnos a Marte. Por lo tanto, derribado, exactamente. Sí. No es solo cuestión de velocidad, sino que de ser consciente en el momento y estar presente. Bueno, y estamos hoy en el Café Cowork, ya Hormigón Café, que está ubicado en Quilpué, Manuel Rodríguez 800, así que están todos invitados a que puedan venir a disfrutar de las especialidades de café que tienen aquí, una variedad impresionante. Pueden venir a tomarse un tecito, un café, trabajar. Tienen unos espacios muy bonitos para poder trabajar colaborativamente. Por eso está muy bien diseñado, hay que decirlo. Y todo esto nos lleva a nuestro bloque número 1. El bloque número 1 lo definimos de la siguiente manera: ¿qué es comer consciente? Primero hay que definir lo que no es una dieta, porque no existe la dieta, no es dieta, el contexto no es dieta, ¿ya? Sino que la forma de cómo nos relacionamos con la comida y finalmente poner atención a lo que realmente estamos comiendo y cómo nos vamos sintiendo. Sí, de hecho, lo que tú hablas del comer consciente, hay un concepto que se llama Mindful Eating, que viene del mindfulness, que es, el mindfulness viene de estar con conciencia plena, que muchos pacientes me dicen, es como hacer yoga. Viene un poco, deriva un poquito desde ahí, pero habla de finalmente estar consciente en cada cosa que nosotros vayamos a hacer. Gente que hace deporte, enfocarse en el deporte, por ejemplo, y no estar sobre la trotadora y pensando en lo que voy a cocinar más rato. Y lo mismo habla del mindful eating, que es comer de manera consciente, con atención plena, estar en el momento presente, que eso es lo importante. Exacto, o sea, en el fondo, ¿cuántas veces nos ha pasado que comemos a veces sin sentir hambre? Es como que tuvieras algo aquí en la mesa y estés trabajando y como que tienes que abrir y lo tienes que comer, pero no es algo como... Es como que estamos un poquito chipeados. Exacto, sí, me modo ahí. Es que yo creo que eso también nos lleva a hablar quizás de tipos de hambre. Yo lo voy a englobar quizás como en 2 grupos grandes, como el hambre emocional y el hambre un poquito más fisiológico. El fisiológico está muy relacionado a los tiempos de comida. Sí, es como, no sé, si almuerzo a las 2 de la tarde, que te dé hambre a la 1:30, es muy probable que te pueda dar hambre. ¿Por qué? Porque estás en tus tiempos habituales de consumo de alimentos, vas a elegir una alimentación más adecuada y va a estar bien. Pero cuando hablamos un poquito más de esta hambre emocional, es algo repentino. Ejemplo, me quiero comer un pastel. Tú no vas a decir, mañana me voy a comer el pastel, porque lo quieres comer ahora. Claro. Quiero disfrutar ese pastel ahora, entonces es algo repentino, es algo urgente. Me lo puedo comer con conciencia o sin conciencia, generalmente sin conciencia, como que nos disociamos un poquito y hay un después a corto plazo, quizás la culpa, no me lo debería haber comido, me puede haber dolido un poco quizás el estómago o la cabeza, o siento una sensación nauseosa si es algo más físico, pero si lo llevamos más al ámbito emocional, generalmente la gente relata sentir culpa.
Exacto. O sea, es súper relevante poder diferenciar este hambre real con el emocional. De hecho, están las 7 emociones del hambre. Sí, los tipos de hambre. Los tipos de hambre. Y como tú bien lo habías mencionado, algunos más físicos y otros emocionales, como por ejemplo, siempre nos hemos conversado cuando estamos viendo televisión y salen las propagandas de hecho, el Rodrigo siempre habla de los asados. Este típico de hacer el asado y sale la carne, el trocito bonito y todo, y uno está acostado y dice, ¡ay, qué rico! Un asado, te incita, o algo rico de un pastelito, o el cereal. O uno ve las redes sociales, también los platos, y es solamente visual. Ese hambre visual es como, quiero algo rico, pero ojalá ahora. Claro, ahí tenemos como el primer tipo de hambre, que es el visual, y que pasa mucho también, tenemos también el hambre olfativa. Ejemplo, esto se lo pongo esto como ejemplo a los pacientes en la consulta, si alguno está escuchando por ahí, vamos, no sé, salimos del trabajo, los que están en la universidad salieron de la universidad y pasaron por afuera de una panadería y salió un olorcito rico, pan recién salido del horno, y la gente inmediatamente se piensa en su mente plena. Rico, así como piensa en la mantequilla derretida. O sea, hay que decirlo, somos nutricionistas, pero uno también pasa por esas cosas también. Y te dan ganas de comer. Entonces es muy probable que la gente quiera ir a comprar este pan, no porque tenga hambre, no porque sea su hora de la 11 o cercano a su desayuno, es netamente por el olfato. Exacto. Aparte, ya vimos, ¿cierto? Algo visual, algo olfativo, pero también de los sabores. También el hambre, obviamente, del sabor que viene de la boca y de las texturas o de algo específico. ¿No te ha pasado? Es como, hoy ve, el día está nublado, hoy necesito algo dulce. O lo que son caliente. Claro. Como nosotras hoy. Hoy día a la mañana hacía mucho frío. Y nos tomamos chocolatito caliente. Café, cowork, hormigón. Sí. No se lo olvide. Y claro, entonces, muchas veces no son muy dulceros las personas y algo salado. Entonces, ahora estaba pensando en el típico membrillo con sal y como que se me hace el tiro Uy, sí. ¿Sí o no? Como que se... Las papilas gustativas. Y es un poco el hambre de las sensaciones, ¿cierto? De los gustos, de la boca prácticamente. Sí. Y de hecho pasa mucho eso con lo que tú dices del hambre bucal, que tiene que ver igual con la palatabilidad, con las cosas que nos gustan. Y por eso, por ejemplo, las papas fritas. Yo soy fan de las papas fritas. No, me gusta la papa frita casera. Así tan saladita. No hago generalmente, pero me gusta. O sea, si voy a ver a mis papás y mi mamá dice, ¿quieres comer? Muy comida de casa, pero además de papas fritas como de mamá. ¿De mamá? Sí, son distintas. Hartos pacientes me han comentado las papas fritas en estas freidoras de aire, que dicen que según ellos quedan muy ricas. Sí, no quedan malas. Yo tengo freidora de aire, ¿sí? ¿No queda funciona? Sí. Mejor la de mamá. Falta quizá un poquito más de crujencia. Entonces ser más crujiente, pero es rico. Y lo da el aceite. Y que de hecho este de ser más crujiente nos lleva a otro tipo de hambre, el hambre auditiva. Ya, que es sentir el crunch de los alimentos. Y como ejemplo, no sé, pensemos en un picoteo. Todas las cositas que uno pone en un picoteo. Estas galletas que son cracks, ya, maní, tipo nacho, dorito, de esa índole, papas fritas, frutos secos, todo tiene un crunch. Incluso las que son ahora como de moda de otro tipo de harinas, también hacen crack. Igual hay gente que le molesta ese ruido, ¿te has dado cuenta? Sí. Pero es que yo creo que ahí se confunde como que te molesta el ruido a comer. Sí. Pero afecta a nivel cerebral finalmente el querer seguir comiendo. Sí, claro. Igual da esa sensación como de que estás comiendo algo. Es una estrategia que a veces ocupamos de, no sé, hoy quiero una colación para algo. Los frutos secos, cuando hacen el crunch, tú sientes, o hasta el apio, que suena mucho. Es muy distinto comer una lechuga, por ejemplo, que no tiene ese sonido característico y te pone un poco consciente de que estás masticando, que estás comiendo y que estás comiendo algo que ayuda mucho a la gente que sea más ansiosa. Exacto, súper bien. Hay otro hambre, Gigi, que del estómago, como de la guatita, como me suena la tripa. Exacto. Cuando de repente, cuando tenemos hambre real. Sí, yo creo que ese realmente el hambre real. Claro, o sea, pasa ahí muchas horas sin comer y te empieza a sonar el estómago. Sí. O sea, por favor, dame comida. Llevamos muchas horas trabajando y necesitamos comer. Ese es realmente el hambre real. El hambre real. Sí, cuando la gente se me suena la tripa, necesito comer, hay mucho ruido ahí intestinal. Sí. Ese hay que escucharlo bien. Siempre. El otro hambre que me encanta es el hambre del corazón, pero igual trae ahí como... La parte emocional. Una parte emocional, ¿cierto? De comer algo, a veces... No sé, a veces del corazón lo voy a tomar por el lado positivo primero, porque igual está el hambre de la tristeza, la angustia y todo eso, pero este hambre como del recuerdo. Y del regaloneo. Hacer un regaloneo. No, del recuerdo, no sé, esto más o menos en la época, pero
estos dulces chiquititos que tú los ves que venían como mensaje o no sé, me acuerdo que las morochas antiguamente venían en una cajita bien bonita. Cierto. Y todas esas cosas que tú los ves como medio retro, ya había pasado hartos años, como que le tiene ese cariño de cuando uno en la infancia, me lo regalaron para el cumpleaños. O de lo repente compraba también para- como cosas, no sé, las comidas. Hay comidas que mucha gente las necesita y las sientes mucho más reconfortantes Sí, de porque te todas recuerdan, no sé, los almuerzos quizás de día domingo con la abuelita. Entonces, eso también aplica a la parte emocional y viéndolo de una manera mucho más positiva. Exacto, completamente. Bueno, y también está la parte del hambre del corazón ya más relacionado con la tristeza, con la soledad, con la ansiedad, que ahí ya es como comer cuando estáis con pena. Más ansioso. O sea, ansioso. Como lo hablamos en algún capítulo. Claro, igual el etapa de la depresión que puede conllevar a ambas partes, o de no comer nada, porque ha pasado que no comen nada, solo dormir, estar como ausente. Y la otra depresión de comerlo todo Y más. Y todo Y más. pasa, es como que la gente dice, yo creo que a nosotros igual nos ha pasado, si hemos tenido quizá alguna pena o no nos sentimos bien, sentimos que esta zona se nos cierra, como que el esófago se cierra y no quiere recibir nada, pero hay momentos en que nos queremos comer el mundo y démosle nomás. Démosle, no. Me lo merezco, no, mentira. Sí, pero a todos nos ha pasado. Sí, a y eso todos nos ha recordar pasado. que a todos nos pasa y nosotras que somos nutricionistas también nos pasa, recordar que somos personas también. Sí, completamente. Bueno, Sí. vamos casi con los últimos emociones del hambre. Ujú. Y está la parte mental, ya que ahí un poco más como de los juicios, a veces muchas de las reglas. No sé, hay gente que se obsesiona mucho con el querer engordar. Entonces está como gordofobia, por decirlo, que han bajado de peso y tienen terror a engordar. Sí. De hecho, el otro día me llamó la atención una persona Ujú. que la atiendo hace mucho tiempo y me decía, pucha, Dani, la verdad que sí, he estado bien y todo, está pero espectacular, físicamente está espectacular, he hecho mucho ejercicio, está súper saludable, pero me dice, tengo más miedo de subir de peso que morir. Yo quedé para adentro. Claramente. O sea, Qué fuerte igual lo que te dijo. Sí. fuerte, de verdad que lo empecé como a analizar, que decía, o sea, todo el proceso que haya hecho, lo ha hecho maravilloso, ¿no? Ya. Maravilloso, paciente estrella, como decimos. Ya. Pero tener ese como Sentimiento, pensamiento. y casi siempre como culpable de no, ya comí mucho, no puedo comer más, como prohibirte tanto Sí. y no disfrutarlo, es porque en el fondo no tampoco estáis siendo feliz Sí. con esta nueva forma. Y lo que tú dices también, y a veces en cosas quizás un poco más simples, gente quizás que no ha vivido ningún proceso nutricional, pero yo digo estos pensamientos intrusos, Intruso. como pensamiento rumiante, estáis tan preocupada de algo, no sé. Imagínate a un chico que está en la universidad y que tiene que presentar su examen de grado, su tesis. Este nerviosismo lo hace estar con tanto pensamiento que va a querer ir a comer, principalmente para no pensar mucho en eso o como darse un break. Exacto. Sí. Bueno, esa hambre mental puede ser para ambos lados, ¿cierto? Comer porque a lo mejor te portaste bien y lo necesitas, o ya el otro extremo de, como te decía, de restringirte, ¿ya? Como que la mente siempre no está ahí, no retando, pero Sí. como... Pero yo creo que tiene que ver un poco lo que hablamos, quizás ese fue en el primer capítulo, el tema de los contextos que tenemos y cómo fuimos criados. Exacto. Es fuerte quizás lo que te voy a decir. Yo tengo pacientes que tienen un tema con la alimentación. Yo siempre digo, el por qué nos alimentamos de la forma que lo hacemos es muy personal y mucha historia de vida. Yo tengo pacientes que en la infancia tienen un tema muy marcado que les exigieron bajar de peso. Yo tengo una paciente que me dice, yo estuve en el programa de los gordos, así me dice. Oye, ¿Y a qué edad partiste? A los 8 años. O sea, 8 años teniendo un niño con restricción. Tengo otra paciente que le ponían candado al refrigerador. no, sí, de verdad que... Y a una niña que le amarraban las manos. A mí siempre me llamó la atención el tema de la relación con la mamá. Y un día dije, toquemos el tema de la mamá, que tiene mucho que ver con el tema nutricional si lo vemos un poquito de manera holística. Y ella me decía, mi mamá me servía porciones muy pequeñas y me amarraba las manos para yo no comer. Entonces, claramente esa persona tiene una herida de infancia muy grande. Entonces, siempre va a sentir este tema de la culpa y lo que tú me decías recién de tu paciente, o sea, terror a ganar de peso. Sí, finalmente es como este hambre mental, es como que la mente fuera un policía, pues, así como tan... Así como que Me dice la policía. La policía. Cuando le voy a La subir al PDI. InBody a hacer la limpiometría, me dicen, no, la policía. La policía. Bueno, sí que detecta todo. Sí, Pero- acúsete. Pero claro, es importante ahí fijarte bien como ese proceso de cómo te vais sintiendo.
y el amor propio, sí, Y la finalmente compasión. Quererse yo creo que es parte fundamental. El último hambre, el hambre celular, ya, donde el cuerpo realmente pide a nivel nutricional que esté conectado con las señales internas, y creo que tanto el hambre del estómago con el hambre celular son las más importantes, donde más nos tenemos que enfocar para seguir Sobre todo la saludable. celular. Nosotros en un capítulo hablamos de una amiga de nosotras, de la Karen, que nos debe estar ¿verdad? escuchando. Amiga, un saludo para ti. La Karen casi no come carne roja, pues, no come. Entonces ella dice que cuando siente que está como un poquito anémica, le dan ganas de comer hamburguesas. Claro. Entonces Sí, ella el ahí está cuerpo. escuchando obviamente su cuerpo. hambre celular. Celular, sí. Muy buen ejemplo. Y amiga, te recordamos. Bien, bueno, siempre entonces va a ser necesario conocer este tipo de hambre. Sí. Ya es relevante porque en el fondo, aparte de ver todas las etapas que lo vimos en el capítulo anterior del podcast, muchas veces también está relacionado no con la comida propiamente tal, sino con el contexto o en el fondo la comida, la contención, si se necesita descanso o como lo habríamos dicho, pues los abrazos que también son súper necesarios, como de apoyo y para seguir con energía, ¿cierto? Con las cosas de la vida. Bien, pero ¿cómo empezamos a ser más conscientes también? O sea, ya hablaba un poco de lo que era alimentación consciente, saber identificar, ¿cierto? Qué tipo de hambre es súper relevante y ojalá que todos se tomen ese segundo de analizar, o sea, me quiero comer esto, ¿por qué? ¿Cómo me siento? ¿En qué etapa estoy? Una de las primeras tareas, no es la primera consulta, porque la primera consulta, si bien es una hora, hablamos de 1000 cosas antes de esto. Yo siempre les pregunto, dentro de las cosas que conversamos, cómo se alimentan ellos, si tienen algún lugar físico específico para comer, hay gente que come de pie, yo tengo pacientes que comen, mucho paciente odontólogo que come en el auto porque se tiene que ir a otra clínica. Entonces yo lo primero que le digo, ya, tarea chiquitita, comamos lento, ideal por lo menos unos 20 minutos y no menos, y sin distractores. Mucha gente come con el computador al frente, con el celular en la mano. Ahora, igual hay que entenderle, personas que me dicen, es que es el único momento en que puedo ver, no sé, una serie. Ya, claro, como el tiempo de break. pero si queremos empezar a trabajar el hambre consciente, el comer más lento, el conectarnos con nosotros mismos, dejemos las pantallas un poquito de lado. Sí, definitivamente tener más conciencia. Yo creo que para toda la estrategia y quizás en todos los ámbitos, no solamente el nutricional, el respirar también. Uno no se da cuenta porque como que uno se levanta y ya vive, pero como que no te das cuenta que tienes que respirar para poder calmarte, respirar para todo, para poder correr kilómetros y no cansarte. Incluso la gente que le cuesta dormir hay técnicas de respiración. Entonces, yo creo que uno de los primeros como tips para poder ser consciente es, claro, darte el tiempo, sentarte y poder respirar. Tú diste un ejemplo de que hay gente que come parada. Ayer fui a un día internacional del yoga, había muchas personas y una persona se quiso hacer una bioimpedancia y era mamá de 2 niñitos. Y me decía, es que yo no como parada, me dice. Les doy la comida y me voy comiendo mientras voy caminando. Más de niños pequeños. Claro, sí, porque necesitan mucha atención ahí en los ojos. Entonces me decía, no me doy el tiempo ni siquiera de sentarme. Y espero a que se duerma para poder comer tranquila. Y el que se duerman muchas veces, ojalá ideal 8 de la noche, pero a veces a las 10 y no alcanzáis a comer bien. O apurada, o sea, cero consciente de lo que... No, y poco disfrute también, porque es como te vas a comer incluso la comida fría. Y yo creo que otra cosa también que dices tú, que nos puede afectar este tema del comer de pie o comer apurada, es que no nos damos tiempo de observar nuestro plato, de ver los colores, que lo hablamos también, la importancia de la vista, de sentir los olores y qué sensación me produce comer. Por ahí hay alimentos que para nosotros son como alimentos favoritos, o quiero comer este plato. No sé, mi mamá cuando era chica, siempre el día del cumpleaños, y como que yo elegía el plato, daba lo mismo lo que se me ocurriera, eso se comía. A mí igual, me hacían el plato igual al cumpleaños. Sí, entonces... el disfrute finalmente de la comida y darnos esos momentitos, porque a veces es el momento que tenemos en el día para nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a disfrutar la comida? Exacto. Ya, bueno, aparte de lo visual, ¿cierto? Del plato, que habíamos hablado de observar los sabores, el olfato también y todo, es la cantidad, porque cuando no somos muy conscientes y han pasado muchas horas que no hemos comido, yo creo que a todos les ha pasado de, voy a hacer fideos, que lo más rápido. Uno hace el paquete y dice, ya, pero somos 2 o 1. Voy a hacer la mitad o el paquete entero.
y tú no te sirves en relación a lo que tú necesitas comer porque no estás consciente en el Según momento. lo que hay en la olla te sirves. No, y a veces más. Como ese meme de me como la olla. La verdad que salió. Pero va como muy relacionado con la cantidad de hambre que yo siento. Entonces, claro, ahí van muchas cosas que vamos analizando en las Sí, consultas. me hiciste recordar algo, Dani. Yo una vez fui a un curso de mindfulness, pero Ya. orientado a mindful eating porque era para nutricionista. Y una de las actividades que hicimos, que yo también se la hago a veces a los pacientes, lo apliqué mucho en pandemia, porque en pandemia como que la gente se puso muy creativa con la comida. Voy a aprender a cocinar, nunca cociné, pero no importa, lo voy a hacer. Y yo tengo una paciente, yo lo hice con frutos secos, pero mi paciente lo hizo con leche condensada. Y le dije, anda a buscar lo que más te guste comer. Y me dijo, no, es que no te puedo decir. Y yo le digo, ya, pero ¿qué? ¿Qué tan terrible? Claro. La leche condensada. Me dice, me encanta la leche condensada. Yo recuerdo que mi papá a veces le ponía un poco al té o al café, ahora no puede porque hay un tema ahí con el azúcar. Y ella me decía, no, literal me la puedo comer un tarrito sola. Entonces yo le digo, ok, vamos a hacer lo siguiente, pero vamos a trabajar esto del mindful eating, conectarnos con la comida. Claro. Entonces, lo mismo, pues, aplicar los sentidos. Antes de comer, mírala. Mira la leche condensada, cómo te va con la leche condensada, toma el olor. Yo le digo, ¿y qué te recuerda ese olor? Ay, no, algo rico. Uy, se parece al manjar, claramente, porque Sí, viene o de sea, ahí. Y cómo lo vas sintiendo. Y luego le dije, te lo vas a poner en la boca, una cucharada, pero no la vas a tragar. Vas a sentir la leche condensada en la boca. Sintió la leche condensada en la boca. ¿Qué siente? ¡Ay, qué rico! Y todo, ya, ahora trágala. Y lo hicimos 2 veces. Y yo le dije, ¿quieres hacer una tercera? Y me dice, no, ya no quiero, como que me hostigó. Estás súper consciente. Entonces yo le dije, a eso queremos llegar, el ser mucho más consciente con lo que vamos a De todas comer. maneras. Sí. Y otro también, para el otro contexto, de entender un poco la saciedad, cuando realmente me llega la saciedad, porque tenemos esta cultura antigua de que no te paras de la mesa hasta que te comas todo el plato. Los niñitos no tienen nada que... Ay, mi abuelo me decía No, eso, que hay niñitos que no tienen nada que comer. Imagínate, tú le decías a un niñito de 6 años, así como, ¡ay, terrible! No, y obligado a comerte todo el plato y en el fondo lo terminas, pero ya quedaste saciado hace mucho rato. Incómodamente Muy saciado. Incómodamente. O sea, yo también, uno lo analiza porque uno va comiendo y todo, y llega un punto de que uno está bien. ¿Ya? A mí me encantan los postres y los dulces, debo admitirlo. No me siento culpable, porque ya hemos hablado mucho de los capítulos sin culpa, y me lo merezco. Pero llega un punto de que digo, ya, el plato de fondo voy a comer de esta forma porque le voy a dar el espacio o me voy a permitir poder comer el postre, porque claramente si como un plato grande de fondo, no Y me pasa. va a dar. A mí me pasa cuando voy a restaurante con mi pareja, con alguien de la familia o algo. Yo digo, entrada o postre. Porque yo sé que mi estómago no me da para el plato de fondo la entrada y un postre. Y generalmente gana el postre porque si salgo con mi hermana es de la siempre hay espacio para el postre. Mi pareja también, siempre hay espacio para el postre. Mi cuñado, mi mamá. Entonces, mi entorno siempre hay un postre. De hecho, de repente me dicen, ¿no vas a comer? Es que no tengo ganas de comer ahora. Quizás me lo puedo comer 2 horas después. Pero inmediatamente, si me siento incómodamente saciada, no lo voy a hacer. Hay que saber elegir las batallas, como una vez me dijo una paciente que también me decía, yo elijo la batalla. No voy a todas. O sea, elijo si voy a hacer un postre o, como te decía, Selecciona. una traina. Claro, selecciona qué cosas me voy a permitir comer en base a cómo me voy sintiendo. Pero es importante entonces saber bien la saciedad de cuando uno está y no tratar de terminar todo el plato. Si ya terminaste listo, ya por último se guarda, se busca una alternativa. O bueno, se puede dar algún perrito o alguien acá. Sí, que para no perderlo, digo yo, para no perder la comida. Sí. Bueno. Importante comer entonces con todos los sentidos y ya siempre disfrutando. Me acordé cuando dijiste que te hacían el plato preferido para tu cumpleaños. Uno lo esperaba y uno se daba el tiempo para poder. A mí mi hermana me preguntaba, ¿qué vas a pedir? ¿Y qué te pedían? Ay, es que yo ahora no como carne roja, pero en su momento sí comía y pedía escalopa Kaiser, imagínate, con jamón, con queso ¿Ese te gusta? y papas fritas. Lo siento, me estoy delatando acá como nutricionista. No, ahora no pediría, yo creo que pediría un pescado con algo, mariscos, pasta. Pero mi hermana, por ejemplo, a mi hermana le encanta el puré con longaniza. Pero le encanta de chica. ¿Y ese es su plato preferido? No sé si ahora, pero en su momento ella pedía eso y yo le decía, pero pide algo más rico. Bueno, pero era su cumpleaños. Ella pedía esas cosas. De hecho, como que todos la mirábamos así, como, hasta mi papá, así como, ¿cómo vas a pedir
Pero bueno, no, era mi plato parte preferido, el pastel de choclo, que hoy me encanta. Y menos mal que la abueli siempre me regalonea ahí para los cumpleaños. Sí. Y el pastel de choclo, como estoy de cumpleaños en verano, siempre hay choclito. No, yo estoy en pleno invierno, así que 4 de julio, así que Ay, queda queda poquito. Bien, Sigamos. sigamos entonces. Ya hablamos un poco de qué cosas podíamos, ¿cierto?, evitar, o sea, hacer para ser más conscientes, ¿cierto?, tener una alimentación más consciente. Y iríamos por el último bloque, ¿cierto?, el impacto emocional de comer consciente. ¿Qué impacto tiene realmente en la vida? Claro, porque la gente dice, ya, me estoy esforzando por comer consciente. ¿Qué beneficio voy a tener o no? El primero yo creo que es bajar un poco el tema de la ansiedad. Ya, a veces vemos la ansiedad como algo muy, muy malo. Es como el cortisol. Yo siempre digo a los pacientes, ¿vieron Intensamente 2? Y algunos me dicen, sí, pero como que se acuerdan inmediatamente cuando la niñita tiene como casi es una crisis de pánico. Claro. Y yo le digo, no, recuerden cuando llegó ansiedad. O sea, se estaba presentando, iba muy bien ahí. Eso igual nos permite organizarnos de repente, estar más atentos al espacio donde estamos, no sé, primer día de clases, quiénes van a ser mis compañeros, quién va a ser mi profe, o no sé, nosotros con el lapicito que andamos acá por si se nos olvidaba algo anotar. Pero nos ayuda un poco a equilibrarnos ese tema, baja la ansiedad, nos baja la carga mental también. Todo el rato. Mejora también la digestión. Yo admiro a la gente, bueno, con el tiempo he aprendido a comer un poco más lento, pero admiro a la gente que se da el tiempo de comer lento. Sí. De comer muy lento. La gente, yo te diría un porcentaje sobre el 70% la gente traga. Sí. Traga. Y muchas personas lo hemos comentado cuando empiezan obligatoriamente a comer más lento. ¿Sabes que estaba sentado en una mesa? Yo comía muy lento y yo veía a la gente que no razonaba, como que tragaba y me decía, me impresionaba y más se impresionaban que ellos fueron de esa persona. Ese tipo. Y el verse como de reflejado les llamaba mucho la atención. Sí. Entonces, claro, o sea, comer lento, la digestión cambia completamente. Muchísimo, el proceso digestivo, el tema, mucha gente se terminó de comer, me siento hinchada, con distensión abdominal, incluso como sensación nauseosa, y es solamente porque comieron muy rápido. Exacto. Hay gente que le echa la culpa al tiro a un alimento. Sí. Es como, ay, no, el gluten. Claro, el gluten. O alguna cosa, siempre la culpa mucha fibra, gluten. La semilla, la fibra. Yo debo decir que los lunes como un poquito más rápido, porque me voy de una consulta a otra. Bueno. Entonces, pero es como el día que yo sé que de hecho trato de comer un poco incluso más liviano. Sí, bueno, sí, eso son herramientas. Aumentar el disfrute, lo conversamos. Lo hemos comentado muchas veces, de disfrutar ese momento, de que no sea un mero trámite esa alimentación, y cuando te vuelves consciente y viene esa conectividad de ser consciente, amor propio, me lo merezco, y tratar de darte el tiempo para cumplir con tus nutrientes, para tener la energía y estar bien para ti primero y para los demás. Todo va como... No, y lo bueno bien. Que ir comiendo consciente nos libera un poco de este piloto automático, claro. De como por comer rápidamente sin saber. Incluso cuando de repente preguntamos ¿qué almorzaste ayer o antes de ayer? Y la gente no lo recuerda. Y eso tiene que ver con la rapidez del consumo. Sí, cuando hacemos los recordatorios 24 horas. Y cuéntame es que no me acuerdo. ¿Qué comiste ayer? No me acuerdo. Bueno, por lo general, ¿qué comes? Claro. Vamos con la pregunta del público, Dani, ¿te parece? Vamos entonces con la pregunta del público. Hoy nos escribió Fernanda. Fernanda desde Santiago, y nos dice lo siguiente. ¿Qué hago si empiezo a comer consciente, pero me frustro? Porque igual termino comiendo de más. Bueno, Fer, gracias por la sinceridad. Yo creo que varios a lo mejor se sienten igual que tú y tienen la misma pregunta, pero comer consciente no significa poder controlar todo. Lamentablemente, y en todos los ámbitos de la vida, no tenemos el control de todo. Hay que soltar. Creo que todas las terapias... Es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta, tratar de soltar, delegar, estar más consciente con lo tuyo, con tu proceso. Sí. Y como dice la Dani, es un proceso, y como lo hablamos en un capítulo anterior, no es lineal. Ya ahí tenemos altos y bajos. Yo a veces le digo a los pacientes, incluso a veces podemos andar como una montaña rusa, pero siempre disfrutar del proceso. Si un día lo hicimos bien. Si otro día sentimos que nos estamos comiendo todo de más, ver por qué nos comimos todo de más, qué me estaba pasando en ese momento, lo que tú dijiste del hambre más emocional, del hambre del corazón, tenía pena o estaba muy contenta y quería, no sé, celebrar al máximo, y me pasó un poquito en las cantidades. Exacto. O sea, yo creo que cada vez que uno lo intenta, debería celebrarse en el fondo, a pesar de que el intento sea fallido o no fallido, es la forma de relacionarte contigo. Es que al final va todo en eso, de relacionarse con uno para ir mejorando, y esa línea o ese proceso que sabemos que no es lineal, tratar de
que sea poderosa en la constancia. Sí, finalmente ese proceso como de autoconocimiento. Así que, bueno, vamos cerrando este tercer capítulo de la brújula. Estuvo entretenido este capítulo, me gustó. Sí, es interesante ver las emociones del hambre también. Y esta semana como desafío, vamos a poner siempre desafíos, tratar de elegir una comida, pero hacerlo consciente, quizá, no sé, a lo mejor un día a la semana también, si es que tienen mucha pega, pero darse el tiempo de ser consciente, ojalá sin pantalla. Ahora nosotros tenemos el teléfono, bueno, tú lo tienes por ahí, lo tengo escondido. No, con el teléfono cerca, ya tratar de tener más conexión. Y ahora que hablamos con el teléfono cerca, me acordé como típico, hay restaurantes que tienen una canastita o en algunas casas como para realmente desconectarte de la pantalla y ser más consciente del momento que estás viviendo. Y disfrutar también. Ahora estamos disfrutando nuestro podcast. Sí. No, y de hecho lo que tú dices del comer de repente en un restaurante, ahí la gente tiende a veces a comer un poco más lento, pero porque hay conversación. Y eso da una pausa, y a veces pasa que tú vas mirando al del frente ya está casi terminando el plato, y ahí a veces uno se puede apurar o ir bajando un poquito la intensidad. Pero finalmente es eso, es conectarse con uno mismo, con la comida, con sus procesos, y también ir observando este desafío que nos dejó la Dani, ir viendo qué va cambiando. Si no pasa nada si no lo hace, o sea, definitivamente no va a pasar nada, pero tratar de darse ese tiempo para analizarse, un tiempo para uno, de comer algo rico, algo que te guste y ser consciente. Hoy me estoy dando el tiempo, tengo un poquito de tiempo para poder comer. Y aprovechar ese tiempo también, porque también tiene que ver con el autorregaloneo, sobre todo si vamos a comer algo que nos gusta. Así que coméntenos en las redes sociales, chiquillos, en Instagram, en YouTube, también van a estar en Spotify. Bien, de todas las redes sociales van a estar nuestros a disposición para ustedes. Recuerden seguirnos en el Instagram, brújula_nutricional, y nos veremos en un próximo capítulo de la Brújula Nutricional. Que estén muy bien, chiquillos. Chao.